Buenos días a todas y a todos. Damos comienzo a la segunda sesión del día 19 de noviembre de 2020 de la Comisión de Economía y Hacienda. Buenos días. Comparecencia del consejero de Sanidad, acompañado de todos los altos cargos de la Consejería, a fin de informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 186 del Reglamento, el desarrollo de la sesión se llevará a cabo mediante la exposición oral del compareciente por un tiempo máximo de 30 minutos. A continuación, existe la posibilidad de suspensión de esta sesión a iniciativa de la Presidencia o de un grupo parlamentario, al objeto de que dicha intervención inicial pueda ser analizada por los miembros de la Comisión. Después intervendrán los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos, finalizando posteriormente el compareciente para contestar a los señores portavoces por un tiempo máximo de nuevo de 30 minutos. Bien, sin más, damos paso a la exposición oral del señor consejero de Sanidad. Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco ante la Comisión de Economía del Parlamento de Cantabria para esbozar y desgranar las que serán las principales líneas de actuación en los presupuestos de la Consejería de Sanidad y del Servicio Cántabro de Salud para el año 2021. Y para ello me acompañan la secretaria general de la Consejería de Sanidad, Sara Negruela, y el subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud, Juan Carlos Rey. Lo primero que cabe destacar es que estos presupuestos responden a la reflexión que siempre he compartido con ustedes y que he repetido en otras comparecencias en este Parlamento, de que la sanidad pública es una materia que no entiende de ideologías, pero que sí debe hacerse con una, la de que situar a la persona en el centro del sistema sanitario y que, por supuesto, ninguna persona que necesite un tratamiento quede excluida de él. Una línea maestra en nuestra forma de actuar que estamos siguiendo también en la situación totalmente anómala y desconocida que ha supuesto la pandemia del COVID-19. Con esta idea, como eje fundamental de nuestra actuación, iniciamos la andadura presupuestaria de esta legislatura con un presupuesto global en el área de sanidad para el 2021 que vuelve a alcanzar su máximo histórico, volviendo a ser la partida presupuestaria más alta de todo el Gobierno, con más de 996 millones y con una subida del 8,1%, lo que equivale en términos absolutos a 74,6 millones de euros más que en el año 2020. Una situación que es consecuencia directa de dos cuestiones. El marcado carácter social de este Gobierno, que ha incrementado la partida sanitaria desde el año 2015 en más de 200 millones de euros, volviendo a poner uno de los pilares del estado de bienestar en el lugar preponderante que le corresponde. Y, en segundo lugar, su decidida lucha contra la pandemia del COVID, lo que, gracias a la labor de la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, ya nos ha permitido disponer de fondos adicionales durante el año 2020, durante el ejercicio 2020, ya que en el presupuesto de este ejercicio no estaba, lógicamente, previsto ningún gasto en relación con la pandemia por COVID-19. Entrando en las cifras de este presupuesto para el 2021, distinguiremos entre la Consejería de Sanidad como órgano de dirección política y estratégica del Sistema Sanitario de Cantabria y el Servicio Cántabro de Salud, que es el organismo autónomo responsable de prestar la asistencia sanitaria a todos los cántabros y cántabras. Comenzando por la Consejería de Sanidad, el presupuesto global asciende a 25.901.000 euros, lo que supone un incremento porcentual del 21,4% respecto a el del ejercicio 2020, es decir, más de 4,5 millones más. Si analizamos este presupuesto por direcciones, por órganos directivos, a la Secretaría General, como órgano directivo encargado de vertebrar toda la Consejería de Sanidad, se destina 5.988.000 euros,
casi 6 millones de euros. A la Dirección General de Salud Pública, como órgano directivo encargado de diseñar e implementar las políticas de salud pública, se destinan 12.655.000 euros, más de 12,5 millones de euros. Y el presupuesto de esta Dirección General, lógicamente, se encuentra mediatizado de forma muy importante por la situación de la pandemia COVID-19. Pretende recoger las necesidades en materia de control de la enfermedad que suponen, como no puede ser de otra forma, una parte fundamental de este presupuesto. Igualmente, la situación actual ha puesto en evidencia algunas debilidades del sistema en el ámbito de la salud pública que deben subsanarse con carácter permanente más allá de la actual situación y que nos permitan disponer de las herramientas precisas en materia de vigilancia y control en salud pública, lo que debe producir efectos en todos y cada uno de los capítulos presupuestarios de la Dirección General de Salud Pública y en correlación con el resto de las direcciones. En esta Dirección General aumentaremos el presupuesto de la partida destinada a programas de prevención, intervención y reducción del daño en salud pública de 110.000 a 250.000 euros, reorientándola hacia la lucha contra el COVID. Y lo hacemos porque uno de los grandes problemas detectados durante este tiempo ha sido la necesidad de establecer canales de colaboración que faciliten la necesaria participación de la Administración local, así que ahora podrán acceder a este programa de subvenciones en concurrencia competitiva. En esta misma línea de lucha contra el COVID se crea una partida dotada con 150.000 euros que permitirá responder con la debida celeridad a las nuevas necesidades por esta pandemia, tales como realización de campañas divulgativas sobre las medidas de protección, mejor control de las condiciones de la nueva normalidad, necesidades de dotación de materiales para el laboratorio de salud pública, etc. También se amplía en esta Dirección General en casi 70.000 euros la partida de implementación, ejecución y seguimiento de estrategias, planes y o programas específicos, en la que se incluye la Estrategia Cántabra para el envejecimiento con salud. La población de mayor edad se ha visto especialmente golpeada por esta crisis sanitaria, no solo por las consecuencias directas de la enfermedad, sino también por otras indirectas ocasionadas por el aislamiento social, la falta de movilidad durante el confinamiento y otras que con toda probabilidad mostrarán sus repercusiones en los próximos tiempos. Esta es una de nuestras preocupaciones desde el inicio de la legislatura y ha sido necesario el refuerzo de este programa, especialmente dirigido a la gente mayor. A la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección, como órgano directivo encargado de la autorización e inspección de centros y de la política farmacéutica, se destinan 4.859.000 euros, casi 5 millones de euros. Desde esta Dirección General continuaremos apostando por la investigación y la formación. Por ello, se destinarán 2 millones de euros, más de 2 millones de euros al IDIVAL para promover y desarrollar la investigación y la innovación en el entorno biosanitario de Cantabria y 20.000 euros para el Máster de Gestión de Servicios Sanitarios que se organiza conjuntamente con la Universidad de Cantabria. También, dependiendo de esta Dirección General, mantendremos las ayudas al programa PAIME, Programa de Atención Integral al Médico Enfermo, o al programa Retorno de Atención a los Enfermeros. Ambos programas, cada uno dotado con 20.000 y 15.000 euros respectivamente, están gestionados por los colegios profesionales de médicos y enfermeros e incluyen asistencia sanitaria, atención social, soporte legal, asesoramiento laboral y ayudan de forma directa a los profesionales con muy buenos resultados. A la Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, como órgano directivo encargado de la modernización del sistema sanitario de Cantabria, en la parte tecnológica se destinan 2.397.000 euros, más de 2 millones de euros. Como saben, esta Dirección General es una de las principales apuestas de esta legislatura, ya que creemos que el sistema sanitario cántabro debe dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia las nuevas tecnologías. Por ello, se aumenta de manera relevante, con 70.000 euros, la partida de estudios y trabajos técnicos para poder contar con servicios de consultoría necesarios para la definición de arquitecturas tecnológicas y la toma de decisiones sobre las inversiones asociadas al Plan de Transformación Digital del Sistema Sanitario Público de Cantabria. Precisamente a este Plan de Transformación Digital se dota una partida de 1 millón de euros que se organiza en 3 ejes: pacientes, profesionales y gestores, de los cuales en 2021 se van a priorizar sobre todo el ámbito de pacientes y gestión
en el ámbito de la salud pública. Sin olvidar el impulso a la interoperabilidad de la historia clínica electrónica del Servicio Cántabro de Salud entre los diferentes niveles asistenciales y con el Sistema Nacional de Salud. Además, se realizará el despliegue del plan de telemedicina a través de videoconsultas en tiempo real para todo el servicio de salud, acercando así los servicios de salud al ciudadano. Se crea también una partida de 60.000 euros para la reactivación y continuidad de la Escuela de Pacientes dentro del ámbito de la Escuela Cántabra de Salud dependiente de la Fundación Marqués de Valdecilla. Se crea otra partida de 60.000 euros a favor del IDIVAL para el impulso y continuidad del programa EVALTEC de usabilidad y factor humano en sanidad para el asesoramiento a todo el sistema sanitario público de Cantabria en la materia y, además, apoyar la captación de fondos adicionales de otros clientes públicos y privados. Y se amplía de 20.000 a 45.000 euros la partida de la orden de subvenciones a asociaciones de pacientes para la financiación de programas o herramientas destinadas a la formación en autocuidados de los pacientes y su entorno. Si analizamos el presupuesto por capítulos presupuestarios, la partida que de forma efectiva más incrementa en la Consejería de Sanidad es el capítulo 1, los gastos de personal, con un aumento del 22,16%, lo que suponen más de 2,5 millones de euros de incremento con respecto al año anterior. La principal causa de este incremento presupuestario se debe a la necesidad de incorporar personal rastreador para el estudio de casos y contactos relacionados con el COVID-19. Actualmente y desde mayo se han tenido que ir incorporando progresivamente personal para realizar estas funciones mediante nombramientos cuyo número se ha ido ajustando en función de la evolución de la pandemia. En este momento se han efectuado ya 50 nombramientos de este tipo, más otros 4 para la gestión de expedientes sancionadores por infracciones de medidas sanitarias de prevención frente al COVID-19. Estos nombramientos, que son fruto de un programa temporal de personal, habrán de mantenerse durante 2021, a cuyo efecto se han de mantener esos 54 nombramientos y, además, tenemos previsto aumentarlo en otros 30 debido a la evolución de la pandemia en las últimas semanas. Respecto al resto de incrementos reseñables en el capítulo 1 de la Consejería, se corresponden con una mayor dotación presupuestaria de la partida destinada a sustituciones, dada la previsible necesidad que tendrá toda la Consejería de reforzar su estructura de personal en el contexto de la pandemia. En cuanto al capítulo 2, el incremento asciende a casi 742.000 euros, aumentando en un 16,5%, y este aumento se debe fundamentalmente a la previsión de gastos relacionados directamente con el COVID, imputables a la Dirección General de Salud Pública por un importe de 150.000 euros. Pero también al importante incremento de indemnizaciones por asistencias a tribunales de la OPE del Servicio Cántabro de Salud, también al incremento en estudios y trabajos técnicos de la Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, donde vamos a realizar un más que considerable esfuerzo para traer nuestro modelo sanitario al siglo XXI, porque si algo nos ha demostrado esta pandemia es que hemos de cambiar nuestra forma de hacer y de pensar la asistencia sanitaria. Respecto a los capítulos 4 y 7, correspondientes a subvenciones nominativas a entidades y transferencias a organizaciones del sector público, el 4 para sufragar gastos corrientes y el 7 para sufragar inversiones, sufren una reestructuración y parte se computan ahora en el capítulo 6 como inversiones. De este modo, salen del capítulo 7 las partidas correspondientes al programa de prevención del cáncer de mama o a la prevención de drogodependencias, que no desaparecen, sino que se reubican en el capítulo 6 con la intención de formalizar las mismas a través de la fórmula jurídica de la encomienda administrativa, ya sea al Servicio Cántabro de Salud, en el caso de la prevención del cáncer de mama, o a la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar, en el caso de la prevención de drogodependencias. Lo que sí se mantiene en el capítulo 7 es el apoyo a las entidades locales con nuevas subvenciones que permiten financiar tanto el gasto corriente como los gastos de infraestructuras por importe de 110.000 euros en programas de prevención, intervención y reducción del daño en salud pública, como ya comenté anteriormente. Y, por último, en cuanto al capítulo 6, se produce un incremento de 1.392.500 euros, lo que supone un aumento del 96%. Y, en este sentido, se efectúa, como ya he comentado, una reestructuración de todos los planes de la Consejería para adaptarse a la nueva estructura propuesta por la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera, si bien se mantienen todos ellos dentro de la nueva denominación genérica de planes y programas sin desglose por conceptos.
En este capítulo 6 es de reseñar que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria también serán un elemento objetivo para la consecución efectiva de la igualdad entre hombres y mujeres, y en este sentido la Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios ha sido designada como participante en la segunda estrategia de transversalidad de género del Gobierno de Cantabria, y se implementarán medidas como es un cuadro de mando sobre el género como determinante de salud, para poder monitorizar el impacto del género en los resultados de salud y de mortalidad y de morbilidad, o la cartilla digital de la embarazada como una personalización de la aplicación Carpeta de Salud para el seguimiento personalizado del proceso de gestación, parto y puerperio. Entrando en la sección 11, el Servicio Cántabro de Salud, que es la parte más visible de la actuación sanitaria, un sistema vivo y cambiante que requiere actualización continua para ofrecer el mejor servicio a nuestra ciudadanía y mantener la calidad asistencial de la que tan profundamente orgullosos nos sentimos. Nos encontramos con un presupuesto de 970.731.000 euros, una subida de exactamente 70 millones con respecto al 2020, un 7,77%. La principal subida del Servicio Cántabro de Salud se sitúa en el capítulo 1, los gastos de personal, donde se produce un aumento de 39 millones de euros, un 9,05% de incremento respecto al presupuesto del año anterior, alcanzándose la cifra de 469.995.000 euros, es decir, casi 470 millones se dedican al personal del Servicio Cántabro de Salud. Esta partida presupuestaria, donde se encuentra el principal valor de nuestro sistema sanitario, el personal, abarca el 48% del total del gasto del Servicio Cántabro de Salud. Esto supone que se ha realizado un esfuerzo importante para responder a los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales en materia de carrera y desarrollo profesional, y fundamentalmente para responder a la situación de la pandemia global ante la que nos encontramos y que ha requerido, como todos bien saben, un importante esfuerzo inversor en recursos humanos que representan el alma del sistema sanitario y que son esenciales para acabar con el grave problema sanitario ante el cual nos enfrentamos. De hecho, desde el inicio de la pandemia se han contratado más de 1.065 profesionales. En cuanto al capítulo 2 de gastos corrientes, el presupuesto tiene un aumento de 20 millones de euros, alcanzándose la cifra de 310.595.000 euros, más de 310 millones y medio, una subida del 6,88%. Este incremento responde a que, además del gasto corriente habitual en material, pretendemos responder al desafío del COVID-19 dotando a las distintas gerencias que forman parte del Servicio Cántabro de Salud de recursos suficientes para afrontar la adquisición de EPIs, de medicamentos y de reactivos para realizar las distintas modalidades de pruebas contra el coronavirus, desde las PCRs clásicas hasta los nuevos test de antígenos, y todo ello con la finalidad de proteger de la manera más eficaz a la población de Cantabria. En el capítulo 4 de farmacia y receta, es decir, los medicamentos que la ciudadanía de Cantabria adquiere a través de las oficinas de farmacia, pero que son sufragados por el Servicio Cántabro de Salud, el presupuesto crece en 10 millones de euros, una subida del 6,1% respecto al presupuesto anterior, que eleva la cifra a 174 millones de euros. Esta subida responde principalmente a financiar adecuadamente la fractura proveniente de la dispensación de medicamentos en las farmacias de la región. Y, por último, el capítulo 6, relativo a inversiones, tiene un crecimiento de 1 millón de euros, llegando a los 15.802.000 euros, una subida del 6,76%. El esfuerzo inversor, en este caso, en este presupuesto, se dirige a, una vez finalizadas las obras del edificio de consultas externas del Hospital Sierra Llana, a las importantes obras de reforma que se están llevando a cabo en el Hospital de Laredo y alguna más que nos queda pendiente en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en relación con estructuras o infraestructuras para hacer frente al COVID. De tal forma que la distribución por capítulos presupuestarios de la sección 11 del presupuesto correspondiente al Servicio Cántabro de Salud queda distribuida de la siguiente manera. Un 48% de los gastos del Servicio Cántabro se dedican a personal,
un 32% a la adquisición de bienes corrientes, un 18% a los medicamentos adquiridos a través de la receta médica y un 2% a inversiones. Si observamos el presupuesto del Servicio Cántabro de Salud por gerencias o por órganos directivos periféricos, podremos observar cómo la gerencia de atención primaria es la que experimenta el mayor incremento porcentual de todos los órganos periféricos del Servicio Cántabro de Salud, subiendo un 8,53% respecto al ejercicio anterior, lo que supone una cantidad bruta de 12.680.000 euros más que en el ejercicio 2020 y representa la apuesta decidida del Servicio Cántabro de Salud por potenciar la atención primaria en los difíciles tiempos ante los que nos encontramos. La Gerencia de Atención Especializada del Área 1, es decir, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, experimenta el mayor incremento en términos absolutos del presupuesto, subiendo más de 32 millones de euros, lo que supone un 8%, y sube en todos sus capítulos de forma significativa, lo que es reflejo del importante papel que el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla juega en la estructura sanitaria de Cantabria. Además, no podemos olvidar que es este hospital, el Hospital Valdecilla, el que ha centralizado la realización de las pruebas diagnósticas PCR durante toda la pandemia, que suponen un elevado coste, y además ha centralizado también en esta segunda ola el ingreso de los pacientes en UCI, lo que ha supuesto la necesidad de dotar de más medios a este hospital de referencia. En cuanto al área de atención especializada de las áreas 3 y 4, que son los hospitales de Serrallana y Tres Mares, experimentan una subida de 8 millones de euros, lo que porcentualmente es un 5,39%. Y, finalmente, el área de atención especializada 2, el Hospital de Laredo, es la que, por el efecto de las obras, tiene un aumento porcentual mayor de 14,85%, llegando a más de 62 millones, 62.128.000 euros, debido, como les digo, principalmente a la reanudación de las obras de reforma de este hospital. Si analizamos, por tanto, el gasto del Servicio Cántabro de Salud por gerencias, que la Gerencia de Atención Primaria recibe el 17% del gasto total, el 45% del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el 10% los hospitales de Serrallana y Tres Mares, el 6% el Hospital Comarcal de Laredo y el 22% los servicios centrales del Servicio Cántabro de Salud. Por último, y de forma más breve, hablaré de los tres organismos, fundaciones, empresas del sector público empresarial, que son y que dependen de la Consejería de Sanidad, que son el Hospital Virtual Valdecilla, el IDIVAL y la Fundación Marqués de Valdecilla. El Hospital Virtual Valdecilla continúa siendo un referente como centro de innovación y de entrenamiento de alto rendimiento para profesionales sanitarios, tanto en Europa como en América Latina. Si bien es cierto que con la pandemia del COVID también ha afectado a su actividad eminentemente presencial, lo que ha hecho que su presupuesto se vea afectado a la baja, queda fijado en una cuantía cercana a los 991.000 euros. Aún con esta previsión de caída de los ingresos, su apuesta por la innovación sigue siendo decidida y en este 2021 se centrará en tres líneas fundamentales. La primera, la inversión en nueva tecnología para desarrollar nuevos programas de entrenamiento que nos permitan generar empleo. La segunda, inversión en la ampliación del laboratorio de impresión 3D con el propósito de crear un laboratorio de prototipado de ciclo rápido que permita acelerar los procesos de innovación en material sanitario y acortar el periodo de transformación desde que un producto está en idea hasta que realmente se convierte en algo tangible. Y el tercero, incorporar la realidad virtual como herramienta para el apoyo en la toma de decisiones clínicas y soporte para la realización de nuevas actividades de formación. Por lo que se refiere al Instituto de Investigación Valdecilla, el IDIVAL, su presupuesto para 2021 supera los 10,1 millones de euros. Un presupuesto que se ha establecido en base a una proyección basada en los datos de ingresos y gastos del año 2020, destacándose la estabilidad de las aportaciones dinerarias que hace el Gobierno de Cantabria, que ascienden al 22% del total, pero el crecimiento fundamental se produce en base a fondos externos, tanto del ámbito público, especialmente nacionales y europeos, como del ámbito privado. Estos fondos de origen externo suman un total de algo más de 5.917.000 euros,
los cuales proceden de vías como son la presentación de proyectos al Plan Nacional de Investigación, a proyectos europeos, a fondos privados y también de la vía de los ensayos clínicos, con un destino finalista. Y 1.921.000 euros provienen de overheads que no tienen ese carácter finalista. Es importante remarcar que los ingresos del IDIVAL son de los grupos de investigación, de los investigadores que trabajan en el IDIVAL y que los obtienen mediante la presentación de proyectos y, por tanto, son fondos que no corresponde manejar a la Administración porque son de los investigadores. Por lo que se refiere a los gastos del IDIVAL, uno de los más interesantes y que quiero destacar es el programa de ayudas a la investigación, que en este año 2021 se prevé que ascienda a más de 1,6 millones de euros. Y para finalizar, la Fundación Marqués de Valdecilla tiene un presupuesto para el año 2021 de 13.729.000 euros, casi 14 millones, que supone un incremento del presupuesto respecto al año 2020 del 4,27%. La Fundación Marqués de Valdecilla mantiene sus actividades en los diversos campos encomendados por el Gobierno de Cantabria, como son los relativos al Banco de Sangre y Tejidos, que gestiona la Fundación, las del Servicio Tutelar, la gestión del Colegio de Educación Especial para ella, los programas de atención social, el programa de detección precoz de cáncer de mama y otras. Nuevamente, la unidad más importante en cuanto al presupuesto de la Fundación Marqués de Valdecilla es el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria, suponiendo el 48% del conjunto del presupuesto de la Fundación y, además, aportando el 46% de los ingresos de la Fundación Marqués de Valdecilla. Este año, además, se incluye un aumento del presupuesto del Banco de Sangre y Tejidos del 9% para poder hacer frente también a los gastos de traslado de las instalaciones que el banco y las unidades dependientes de él tienen en el pabellón 13 y que pasarán al pabellón 20 debido a la reordenación que pretendemos hacer en cuanto a los cuidados intensivos pediátricos en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Por último, para el ejercicio 2021, como ya he comentado anteriormente, se prevé la recuperación de la actividad de la Escuela Cántabra de Salud con una aportación de 60.000 euros desde la Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, a fin de fomentar la educación sanitaria a través de las asociaciones de pacientes. Señorías, esta es la distribución presupuestaria de las secciones 10 y 11 del presupuesto del Gobierno de Cantabria, Consejería de Sanidad y Servicio Cántabro de Salud, para el año 2021 y también del sector público, empresarial y fundacional dependiente de la Consejería de Sanidad. Como han podido apreciar ustedes, tanto el presupuesto de la Consejería de Sanidad, con un aumento global del 21,4%, como el del Servicio Cántabro de Salud, con un aumento del 7,77%, son el fiel reflejo del compromiso de este Gobierno con la salud de los ciudadanos de Cantabria, poniendo siempre por delante la salud y las necesidades de la población en materia sanitaria, además de ser una clara apuesta por los servicios públicos esenciales. Además, aquí no están incluidos otros ingresos adicionales finalistas que se recibirán sin duda alguna en el ejercicio 2021 procedentes de la Administración General del Estado, como así ha sucedido en el año 2020. Y quedo ahora a su disposición para las preguntas que me quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Blanco. Gracias, señor presidente. Señor consejero, ¿qué se puede preguntar de las cuentas de una consejería que todos sabemos que no se van a cumplir al final del ejercicio? Le recuerdo que usted mismo admitió el año pasado, en la explicación de sus presupuestos de 2020, que esos presupuestos no eran ciertos y que su intención era adecuar el gasto presupuestado al gasto real este año. Sin embargo, si el año pasado el gasto presupuestado fue de 922 millones de euros y terminaremos con un gasto real superior a los 1.000 millones de euros, ¿cómo podemos esperar que el presupuesto para 2021 solo sea de 970 millones de euros con la situación actual de la pandemia? Porque si el año 2020
va a cerrar su consejería con unos gastos de más de 1.000 millones y con un déficit oculto de 100 millones respecto a lo presupuestado, sería comprensible pensar que para este año que viene el gasto real de la consejería superase los 1.070 millones de euros. Y la realidad es que este déficit oculto se tendrá que compensar, igual que estos últimos años, con la reducción tanto del gasto como de las inversiones del resto de consejerías. Por tanto, la realidad de estos presupuestos irreales que nos presenta es que conllevan un recorte oculto del resto de las consejerías. Es por eso que ni nosotros, ni usted, señor consejero, creemos en estos presupuestos, aunque no pueda reconocerlo. Aún así, queremos conocer cuáles son estos desfases para que se intente poner una solución antes de que el gasto incontrolado termine fagotizando cualquier capacidad de maniobra del Gobierno. Y dentro de este gasto descontrolado se encuentra el gasto farmacéutico. Estoy convencido que parte del aumento de este gasto se debe este año al COVID, pero solo parte, porque si comparamos el gasto farmacéutico del año 2019, antes del COVID, con el presupuestado en 2020 y con el presupuestado para 2021, pasamos de un gasto en 2019 de 228 millones de euros a un gasto de 269 millones este próximo año, un 18% más en 2 años, que equivale a 40 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva, esos 40 millones de euros más de gasto suponen más dinero del destinado a la Consejería de Economía. Por tanto, es como si en 2 años hubiésemos creado otra consejería con 40 millones de presupuesto. Esta situación nos preocupa y, entendiendo que el gasto farmacéutico es necesario y, por otro lado, que la previsión a futuro es que vaya aumentando debido al envejecimiento poblacional y al aumento de la esperanza de vida, por ello querríamos saber cómo va a controlar la consejería este gasto disparatado y si tiene algún plan de eficiencia del consumo farmacéutico. Por otro lado, sí que nos sorprende y nos preocupa que mientras el gasto sanitario lleva descontrolado ya no el año pasado, sino desde su inicio de su Gobierno en 2015 con un déficit endémico, sí tenga capacidad para gastar en ideología. Porque aunque usted nos ha dicho al inicio de su intervención que la sanidad no entiende de ideologías, en el programa 311A, Transformación Digital, en el punto 664-640-14, destinan a estrategias de transversalidad de género 130.000 euros. No le voy a preguntar para qué se gastan esos 130.000 euros. La respuesta es evidente: para imponer su ideología frente a los demás. Y eso es lo dramático de la situación actual. Porque mientras no hay dinero en su consejería para partidas propias de sanidad, sí encuentran 130.000 euros para adoctrinar e imponer su ideología. Porque mientras no hay dinero para mascarillas cuando la gente se está muriendo, sí hay dinero para la transformación digital transversal de género. Y, señor consejero, imponer la ideología por encima de la sanidad es cruzar una barrera muy peligrosa que, aunque intente justificarlo en su réplica, no tiene justificación alguna. Por último, respecto al apartado de inversiones en su consejería, decirle que es desolador. Porque sobre un presupuesto de casi 1.000 millones, solo destinan 15,8 millones a inversión. Esto significa que la consejería solo destina a inversión el 1,5% del total del presupuesto. Y esto no es compatible con garantizar en el tiempo una sanidad de calidad. Cantidad, por cierto, que es la misma que lo que ha aumentado el pago de los intereses de la deuda entre 2020 y 2021, que pasa de 40 a 56 millones de euros. Por tanto, la realidad es que el Gobierno regional socialista, con el apoyo de Ciudadanos, va a aprobar un mal presupuesto lastrado por las políticas y presupuestos erróneos de años anteriores, en el que la inversión de sanidad supone 1/3 del dinero destinado al pago de los intereses de una deuda desatada y en crecimiento
descontrolado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Álvarez. Gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días a todos. Señor consejero, gracias por su comparecencia. Señora secretaria general, señor director general, bienvenidos. Y gracias por acudir a este Parlamento a hablar de los presupuestos de sanidad y del Servicio Cántabro de Salud. Y hoy, que estamos hablando precisamente de sanidad, creo que es un buen momento para recordar a los 292 personas que han fallecido, a las 192 personas que se encuentran ingresadas en los distintos centros hospitalarios de nuestra comunidad autónoma y haciendo especial énfasis en esas 35 personas que están más graves ingresadas en la UCI, mandarles a todos ellos un abrazo, a sus familiares y desearles que más pronto que tarde puedan recuperar su vida junto a ellos. Y también hablando de sanidad, también hablando del Servicio Cántabro de Salud, pues es el momento también de agradecer, de recordar y de poner en valor el trabajo de todo el personal sanitario, de médicos, del personal de enfermería, celadores, administrativos, transporte sanitario, etcétera, 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 que a pesar de lo que pasamos en la primera ola, pues ahora con el recrudecimiento de esta segunda ola siguen dando un ejemplo para todos nosotros de lo que es la devoción y de lo que es también el servicio público. Señor consejero, yo tengo puesto en la cabecera de mi cama una palabra en mayúsculas, que es utilidad. Decía Séneca que un hombre inútil es gravoso para el Estado. Y yo no quiero ser, ni mi grupo parlamentario quiere ser gravoso para el Estado. Por otro lado, después de la intervención siempre del Grupo Mixto, cualquier cosa que le diga yo va a parecer un episodio de Disneylandia. Así que vamos a ello. Miren. Nosotros, como le digo, trabajamos en la utilidad, que es para lo que nos pagan para ser útiles. Y por eso ayer hemos negociado con el Gobierno, nos hemos sentado a negociar una serie de puntos y hemos conseguido, a través de esa negociación, pues que en pocos días se pueda aprobar un paquete de ayudas de 15 millones de euros para hostelería y para autónomos más afectados por esta pandemia. Y claro, uno cuando negociando consigue ese tipo de cosas, se siente políticamente satisfecho y se siente personalmente feliz, aunque hay mucho que hacer y mucho trabajo que desarrollar. Voy a hacer una valoración, así, usted lo ha hecho muy bien, evidentemente, pero yo le voy a hacer una valoración un poco general del presupuesto. Hablaba usted, evidentemente, de la Consejería de Sanidad, que aumenta en 2.630.000 euros, un 22,16%. Y el Servicio Cántabro de Salud, que es el que realmente se lleva el grueso de este presupuesto, en el capítulo 1 de salarios, aumenta en 39 millones de euros, hasta los 470 millones de euros prácticamente. Me gustaría que me detallase o que me dijese si en ese presupuesto de casi 470 millones de euros lo que está previsto es el pago de todos los sueldos y salarios o prevé el incremento de personal sanitario. Sé que me va a decir usted que hay dificultad en encontrar más médicos, en que hay dificultad en encontrar más enfermeras, pero si tienen previsto que en caso de que pudiésemos contratar más personal sanitario, está contemplado en este capítulo o tendría que ser un incremento. En gastos corrientes se aumenta un 6,82, en transferencias también se aumenta un 6,20, en el capítulo 6, en inversiones, se aumenta un 6,6. Es verdad que las inversiones no son muy elevadas, pero está bien que el gasto
grueso de este presupuesto se va a otros lados y que en esta situación de pandemia hay que dar prioridad, en este caso, a lo que hay que dar prioridad. Pero le voy a explicar lo que usted en diversas ocasiones me ha achacado como una contradicción o paradoja, ¿no? Y yo la entiendo, pero me voy a adelantar. La ejecución presupuestaria de este año, 2020, a 30 de septiembre, es verdad que ayer ha salido la del mes de octubre, tenemos un crédito definitivo de 1.070 millones de euros, cuando se había presupuestado 900 millones de euros, y tenemos prácticamente una ejecución de casi el 88%. Usted me dirá, con un buen criterio, que este año es diferente, que este año es distinto y que, evidentemente, el presupuesto se ha disparado. Pero si yo me voy al presupuesto de 2019, también estaríamos por encima de lo que se presupuestó en 2020. Lo que quiero decir que este aumento, por ejemplo, en el Servicio Cántabro de Salud de 70 millones de euros, cuando yo en el presupuesto del año anterior le expliqué y creo que demostré que hay un déficit estructural de partida en este Servicio Cántabro de Salud de más de 100 millones de euros, este incremento de 70 millones de euros a mí se me sigue haciendo escaso, se me sigue haciendo corto, porque teniendo en cuenta el incremento que tiene el gasto derivado de la pandemia, más el déficit estructural de inicio, no se consigue cubrir. También es cierto que espero, y estoy seguro, de que en el año 2021 habrá transferencias del Estado para seguir ayudando a las comunidades autónomas, no solo a Cantabria, para paliar los gastos derivados de esta pandemia. Y la paradoja que usted me achaca. Bueno, claro, usted siempre me pide más inversión, más inversión, más inversión, pero luego, como liberal, es usted de los que quiere que haya más control, más control, más control. Pero no es una paradoja, porque yo, como liberal convencido, como liberal progresista, le digo que yo creo en la sanidad pública y gratuita, que creo en la sanidad pública y gratuita. En este caso también le concedo un sitio especial y específico a la concertada. Y que creo que el Estado, los Estados, en este caso incluyo no solo autonómico, sino también el nacional, creo que tiene excesivamente gasto superfluo que se podría eliminar y que se podría destinar precisamente a lo que yo sí creo. Además, lo digo no como convencido, sino como usuario también de la sanidad pública. Yo por ahí le diría que nos quedamos cortos, que nos quedamos cortos, pero esperemos que podamos recibir ayuda por parte del Estado para paliar ese déficit casi estructural. Y un apunte, que quizá no sea la cuestión, pero ya que le tengo aquí y que pasa usted por Valladolid, los test de antígenos. Ha salido, nosotros llevamos pidiendo tiempo, Ciudadanos lleva tiempo reclamando que las pruebas de antígenos se puedan realizar en farmacias. Bruselas el miércoles ha recomendado también que estos test de antígenos puedan realizarse en farmacias. Creo que esto sería realmente importante porque la Comunidad de Madrid ha demostrado a través de esos test de antígenos, cuando se detecta un positivo por PCR, con la velocidad que te permite los test de antígenos, la detección de posibles casos asintomáticos que rodeaban a ese PCR positivo. Sé que no es asunto del día, pero ya que le tengo aquí, si me da su opinión sobre este asunto, yo se lo agradecería mucho. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cobo. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Gracias, señor consejero de Sanidad, señor Rodríguez, por su comparecencia y por sus explicaciones en este momento del trámite parlamentario de los presupuestos y en este momento
de excepcionalidad generado por la pandemia del COVID-19. Gracias también a los altos cargos que hoy le acompañan, la Secretaría General y el subdirector de Gestión Económica del Servicio Cántabro de Salud y a todo su departamento. Unas cuentas públicas cruciales en estos momentos para Cantabria, porque también fortalece nuestro estado del bienestar, garantizando sobre todo la igualdad de oportunidades y estableciendo una red de seguridad pública para todos los cántabros y las cántabras. Unos presupuestos que vienen a reforzar nuestros servicios públicos fundamentales para los socialistas, la educación, los servicios sociales y, como demuestra hoy la intervención del consejero, del señor Rodríguez, de la sanidad. La peor crisis que se recuerda en Europa desde la Segunda Guerra Mundial es esta crisis actual como consecuencia de la pandemia del COVID-19, exige unas medidas extraordinarias. También en los presupuestos, que es donde hay que demostrar que se apuesta por lo público, donde hay que demostrar que se apuesta por modelos expansivos y fuertemente inversores. Una Cantabria más justa, más social y más cohesionada. Necesitamos brindar por encima de todo esos servicios públicos y reforzar ese estado de bienestar y aplicando todo lo aprendido con la pandemia. Antes de que probablemente le conteste el señor consejero de Sanidad, señor Blanco, quiero decirle que, como se ha repetido por activa y por pasiva, los virus no conocen de ideologías. Tampoco me extraña que replique la labor que se está haciendo la Consejería de Sanidad en cuanto a la transformación digital. Para quienes viven en la Edad Media, estas cosas pues les suenan a brujería. Señor consejero, señorías, el mayor peso en el presupuesto de la comunidad lo tiene el Servicio Cántabro de Salud, un 31,55%, que con la propia Consejería de Sanidad casi alcanzan los 1.000 millones de euros, concretamente 996.633.244 euros. Un esfuerzo imprescindible, urgente y necesario para no solo sostener, sino también fortalecer nuestra sanidad pública. Un sistema público de salud que aún no habíamos acabado de reconstruir tras los años de desastrosa gestión del Partido Popular en esta materia. Una gestión que generó unas carencias que esta pandemia ha puesto de manera evidente sobre la mesa. Hicieron mucho daño y estábamos necesitando mucho tiempo para poder repararlo. Y en eso se estaba cuando estalló la pandemia. Como muy bien ha recordado hoy el consejero de Sanidad, el señor Rodríguez, el marcado carácter social que los socialistas imprimimos a la acción política allá donde gobernamos facilitó el incremento de la partida sanitaria desde 2015, más de 200 millones, un 26%, nos ha dicho el propio consejero. Y ahora toca seguir manteniendo ese esfuerzo y contamos con casi 75 millones de euros más en el presupuesto de 2020. Eso es, objetivamente hablando, una buena noticia. Concretando más en alguno de los aspectos que nos ha traído hoy el consejero, quiero destacar la capacidad de adaptación, si me permiten la expresión, demostrada por esta consejería no solo en la gestión de la pandemia, sino en la propia elaboración de este presupuesto. Me explico. La situación de pandemia hace necesariamente partir de un enfoque en el que priman en salud pública las necesidades en materia de control de la enfermedad, una parte esencial de estas cuentas. Usted nos ha puesto el caso del aumento del presupuesto de la partida destinada a programas de prevención, intervención y reducción del daño en salud pública de 110.000 a 250.000 euros, reorientándola hacia la lucha contra el COVID. Otro caso son los 150.000 euros para campañas divulgativas sobre medidas de protección, mejora del control de las condiciones de la nueva normalidad. Estamos también de acuerdo con la apuesta por la investigación y por la formación en materia sanitaria. Los fondos para el IDIVAL, la colaboración con la Universidad de Cantabria, son buena muestra de ello. También quiero destacar la partida destinada a la Dirección General de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios. Los encargados de la modernización del sistema sanitario de Cantabria, una modernización que esta pandemia ha puesto de manifiesto como esencial, con la implementación de las herramientas que avancen en el concepto de la telemedicina.
Yo creo que esto no solo va a ser relevante en esta crisis, sino que su implementación servirá, una vez pasados estos duros momentos, para otras cuestiones también estratégicas para esta región, para esta comunidad, con sus circunstancias sociodemográficas y el problema del despoblamiento rural. Apoyamos en ese sentido ese impulso a la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, el plan de la telemedicina a través de videoconsultas en tiempo real para todo el servicio de salud, acercando así los servicios de salud al ciudadano. Ese salto cualitativo y cuantitativo hacia las nuevas tecnologías que nos ha augurado en su intervención serán fundamentales en el futuro inmediato. Ahora es momento de seguir con la tramitación de estos presupuestos, unos presupuestos que el Grupo Parlamentario Socialista apoya. Sí que me gustaría, si es posible, señor consejero de Sanidad, señor Rodríguez, conocer con la mayor exactitud posible el impacto de los gastos de asistencia sanitaria como consecuencia del COVID. Miren, tras el golpe de la pandemia podíamos replegarnos en la austeridad y los recortes o recoger la mayor inversión social de nuestra historia. Y tanto en Santander como en Madrid hemos optado por la segunda opción. Es importante, en mi opinión, que el Gobierno de Sanidad, que la Consejería de Sanidad, apueste también con firmeza por políticas presupuestarias expansivas para la sanidad pública. Y eso, con el Gobierno de España, con el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, es una apuesta segura. Los presupuestos de 2021 van a permitir multiplicar por 10 el gasto en sanidad respecto al ejercicio anterior. Un presupuesto que experimenta también un crecimiento exponencial a escalar de los 326 millones de euros de 2020 a 3.107 previstos para el próximo año. Así, sí, estamos ante la gran oportunidad de avanzar en el modelo sanitario y de dotar de una mayor fortaleza al Sistema Nacional de Salud y al Servicio Cántabro de Salud. Y en ese camino, señorías, señor consejero, me congratula comprobar que tanto los presupuestos generales del Estado como los de la Comunidad se está dando certeza sanitaria vía presupuestos a la incertidumbre que genera esta pandemia. Una incertidumbre que también nos afecta a la hora de leer todos los días informaciones sobre las posibles vacunas. Y en el caso de Cantabria, señor consejero, me gustaría preguntarle que si nos puede explicar qué vacunas se van a comprar y cuándo estima usted que las mismas estarán disponibles. Entiendo la complejidad de la pregunta, consejero, y si puede, pues me contesta. Mire, yo quiero trasladarle nuestro apoyo a las cuentas que, en nuestra opinión, fortalecen el sistema asistencial, favorecen la universalidad, la equidad, la cohesión y apuestan por la digitalización, la información y la innovación. Para nosotros, la defensa de la sanidad pública es una bandera y verán que no hay sanidad también sin la atención primaria, porque esa atención primaria es el primer escalón para garantizar el acceso, sobre todo igualitario, a nuestra salud. Por lo tanto, apoyamos unas cuentas que van a reforzar nuestro gasto social y reforzar nuestra sanidad pública, un pilar esencial en este proyecto de presupuestos de Cantabria. Y como ha compartido el consejero de Sanidad, el señor Rodríguez, esa reflexión que la ha hecho ya en varias ocasiones, quiero quedarme que la sanidad pública es una materia que no entiende ideologías, pero que sí debe de hacerse con una, la de situar a la persona en el centro del sistema y que, por supuesto, ninguna persona que necesite de un tratamiento quede excluida de él. Y es que incrementar, señor consejero, el gasto en sanidad pública no es un simple gasto más, señorías, sino que traduce una inversión colectiva en el futuro de todos y de todas. Sigamos trabajando para construir esa Cantabria que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pascual. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, saludos a su equipo. Buenos días. Mire, esta comparecencia se la podía haber ahorrado. Ha dicho lo mismo que dijo el otro día en la rueda de prensa, incluso muchísimas cosas literales. No voy a entrar en esta
turno de palabra en guerra de cifras, partidas por partidas, ni nada, porque ya tendremos tiempo con las enmiendas parciales. Pero nuestro planteamiento frente a estos presupuestos pasa por el deseo de salvaguardar el sistema sanitario frente a los desafíos que representan tanto la revolución biomédica como el envejecimiento de la población, como la cronicidad y el factor de incertidumbre que representa la pandemia del COVID. Sabe usted muy bien, señor consejero, que existe un alto grado de consenso en el que se incluyen ilustres expertos de su partido, de que es hora de cambiar el lenguaje al hablar de los fondos públicos destinados a la sanidad. Son una inversión con retornos a corto y largo plazo desde el punto de vista sanitario, económico y social. De acuerdo. Sin embargo, no se trata de invertir más, sino también de invertir mejor y con mecanismos de control presupuestarios novedosos y equilibrados que compatibilicen la sostenibilidad del sistema sanitario con el acceso y el desarrollo de la innovación. Todo el mundo es consciente, bueno, todo el mundo no, que los verdaderos problemas a las arcas autonómicas vendrán a partir de 2021, porque el Gobierno central procuró este año una financiación tan alta que puede ser pan para este año y hambre para el año que viene. Dado que en 2021 no es asumible esperar que haya una disponibilidad de 220.000 millones de euros, de lo que se deduce que el 25% más o menos del gasto público será claramente irreal. Porque además, desde una perspectiva presumiblemente en esta etapa post-COVID, también tendrá un fuerte capítulo del gasto la compra de vacunas y su logística. Por eso contemplamos con gran preocupación la evolución económica que se vislumbra para el país y para la región en los años 2022 y 2023, que serán muy duros, sin duda, por las liquidaciones y los ajustes de cuentas de los ejercicios anteriores. Lo mismo que ocurrió en el terrible 2013 respecto al 2012 y anteriores de la anterior crisis que ustedes negaron. Porque la actual crisis no llegó sola, tiene sus raíces remotas en 2008. Hasta haber llegado a una caída del 21,5% del PIB en el segundo trimestre de este año. Hay que sumar a lo anterior la pérdida de la recuperación de empleo contemplada hasta finales de 2019 y cuyo destrozo puede ser aún mayor si la fuerza de trabajo retenida en los ERTE no vuelve a sus puestos y se genera un 3% más de paro. Digo esto porque la situación socioeconómica tiene un fuerte impacto en la salud. Y no solo hay que pensar en COVID y sus consecuencias o en el no COVID no abordado, sino en el incremento de patologías que vamos a ver por el deterioro de la situación socioeconómica. Los ingresos coyunturales que se reciban desde Europa no deben ir a paliar la crisis estructural. Es decir, los citados fondos europeos no pueden sepultarse en el gasto estructural. Deben ir dedicados a inversiones que permitan tener un mejor modelo asistencial a medio plazo. Aunque muchos nos tememos que el uso final de los fondos europeos venga determinado por la Presidencia de Gobierno central con el protagonismo de Iván Redondo, a partir del orillamiento que ha hecho de las ministras de Economía y de Hacienda. Y el problema es que estos fondos tienen un recorrido corto, previsto para 2023 y 2029, porque son palancas de transformación. No pretenden otra cosa, pretenden reactivar la economía como palanca, sino son la solución a todos los problemas estructurales que tenemos. Que el presupuesto para sanidad supone la mayor partida de los presupuestos generales de Cantabria es la única certidumbre de su comparecencia. Que estos presupuestos supongan la partida más alta de todas las cuentas del Gobierno es una obviedad que se repite en todas las comunidades autónomas, por pura necesidad. Lo de que estos presupuestos sirven para apuntalar uno de los pilares del Estado de Bienestar y luchar decididamente contra la pandemia es simplemente una opinión subjetiva y, por tanto, discutible. Y digo esto porque la portavoz del PSOE ha dicho que esta es la mayor crisis de la Segunda Guerra Mundial. Y me ha extrañado que no diga de Mariano Rajoy, M. Rajoy, que es de tanto le gusta. Por cierto, tienen mi voto el Partido Socialista si multiplica por 10 los presupuestos de sanidad. Tengo seguro. Si lo multiplica por 10, tienen mi voto. Bien, el incremento en el capítulo de personal de la consejería, que usted mismo ha dicho que sirve para nombramientos que hay que mantener, pues no es nada nuevo, es una necesidad coyuntural de la pandemia. Por tanto, en el capítulo de gastos corrientes, bienes y servicios, quiero destacar el obvio incremento de los gastos por coronavirus de la Dirección General de Salud Pública y el aumento en estudios y trabajos técnicos de la Dirección General de Transformación Digital,
cuyo esfuerzo más que considerable se desconoce cómo se va a materializar. Y aquí sí le doy un voto de confianza. Aunque mucho se tendrá que poner las pilas a esta Dirección General a tenor de la escasa ejecución que ha conseguido lograr este año. Porque le han reducido el presupuesto y encima, pues en octubre estaba en el 40 y tantos % de ejecución. En el capítulo inversor estaremos muy atentos también a ver en qué se traduce este incremento, tanto en la Dirección General de Transformación Digital, con sus famosos proyectos tecnológicos en el sistema de salud, y en la Dirección General de Salud Pública para equipamientos de laboratorio y planes de salud pública, aunque en esta también tenemos dudas de su capacidad de gestión. Conceptualmente estamos de acuerdo con la propuesta de la Dirección General de Farmacia e Inspección para la actualización de aplicativos de la inspección médica. Y en cuanto a la participación en la segunda estrategia de transversalidad de género, pues sencillamente nos parece muy pobre y de un impacto muy limitado para el importe que se presupuesta. El Servicio Cántabro de Salud aumenta casi un 8%. Aquí le tomamos la palabra en que el incremento del 9% de los gastos de personal será dedicado a dar respuesta a los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales en materia de carrera y desarrollo profesional, y no simplemente para responder a la contratación por la situación de pandemia. Y eso han sido sus palabras. Es obvio que en este presupuesto han de ganar peso el gasto en las intervenciones, los cribados, la detección de patógenos y otros muchos conceptos asociados que van a ser enormes. Pero también hay que tener en cuenta la extraordinaria demanda asistencial provocada por el COVID y la que vendrá por la no COVID, tanto por haber retrasado diagnósticos como por haber postergado la atención a pacientes crónicos cuyos tratamientos van a suponer un mayor lastre para las arcas públicas y se verán incrementados por la pérdida de adherencia terapéutica de estos meses. Y a esto no ha hecho mucha referencia. En el capítulo de farmacia y receta tiene un incremento que es reflejo del fracaso de la política farmacéutica y del uso racional del medicamento de este Gobierno. Un 6% de incremento en farmacia es simplemente escandaloso. Que usted reconozca que el capítulo de inversiones experimenta un crecimiento más limitado ya de por sí lo dice todo. ¿Para qué necesita más crítica? No vemos ninguna apuesta seria para incrementar los programas de atracción y retención de talento investigador. Nada para reforzar los contratos postdoctorales con un aumento del número de ayudas a convocar y favorecer la inserción laboral de los científicos doctores con un incremento de la cuantía de las retribuciones que perciben. Nada para ayudas que contemplen contrataciones laborales de personal técnico de apoyo en centros de investigación. Les recuerdo que los tan cacareados fondos europeos tienen un recorrido corto y en su calidad de palancas de transformación, pero de nada servirán si no ponemos las bases. Y las bases son el talento. Porque ¿sabe lo que ocurre, señor consejero? Que si no fuera por lo serio que es este tema, le diría que estos presupuestos son como una especie de gran burla. El proyecto de presupuesto dedicado a sanidad se limita a incrementos que no llegan a cubrir el gasto consolidado ni eliminan la deuda del sistema sanitario. 2020 ha sido un año atípico, donde se ha permitido una gran tolerancia en el gasto, debido al terrible impacto que está teniendo la pandemia COVID-19. Pero esta heterodoxia en el gasto de ninguna manera puede derivar en descontrol y en falta de rigor que se aprecia en el proyecto de presupuesto insuficiente para el gasto real. Porque si hablamos de ejecución presupuestaria a 31 de octubre, ya tenemos 951 millones ejecutados, por encima del presupuesto aprobado, y se han comprometido ya 1.084 millones y quedan 2 meses de gasto. Es decir, al final, el gasto final superará con creces los 1.200 millones de euros. Le faltan más de 200 millones, consejero, y alardea de subir 70. Ese es el presupuesto fantástico que nos presentan para sanidad. Esto quiere decir que el Gobierno vende humo, anuncia espectaculares incrementos en el presupuesto sanitario y oculta la verdad del gasto, oculta que no llegará ni tan siquiera a cubrir el gasto real. Y soy consciente que en la ejecución tan alta que han tenido, han ustedes pagado deuda. Soy perfectamente consciente, pero está ahí. Esto quiere decir que la previsión del presupuesto en realidad es una reducción sobre el gasto previsto a día de hoy por el Gobierno. En definitiva, la sanidad cántabra se ve abocada con este presupuesto a ser incapaz de afrontar seriamente la crisis, donde el previsible deterioro puede resultar especialmente dañino y donde una recuperación puede ser aún más difícil, dado que avanzamos en la consolidación de déficits estructurales, cuya reversión se antoja difícilmente recuperable. Señor consejero, voy terminando, señor presidente. Señor consejero, ante la situación tan complicada que se plantea, no podemos por menos que pedir unos presupuestos realistas y que se tenga mucho cuidado con el desbloqueo del déficit público,
que no se haga más pesada la losa de la deuda que amenaza con hundir definitivamente a la región en un contexto de desplome de la recaudación, temor en las familias al consumo y una pandemia en olas encadenadas con mayor endeudamiento público y familiar. Diputado. Sí, termino ya, señor presidente. El incremento del déficit debe ser, si lo hay, estratégico, no táctico. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. A continuación, por el Grupo Parlamentario Regionalista, tiene la palabra el señor Hernando. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, quiero comenzar mi intervención sumándome a ese agradecimiento al consejero de Sanidad, así como a los miembros de su equipo, por estar hoy aquí y presentarnos la línea de actuación básica del ejercicio 2021. Mire, y esta vez agradezco además su presencia como representantes del conjunto del sector sanitario de Cantabria, al que en tantas ocasiones en estos meses hemos reconocido desde esta tribuna su trabajo. Hoy tenemos que mirar a este presupuesto con un carácter muy personal, porque afecta a las personas que han estado y están en la primera línea de la lucha contra el COVID, pero también porque de su correcta implementación, de su ejecución, depende la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria, que es ahora una de las pocas cuestiones que les preocupan, la salud y la crisis económica. Quiero aprovechar este momento, como han hecho mis compañeros de otros grupos, para recordar a todas las personas que de una u otra manera se han visto afectadas por esta crisis, especialmente a los fallecidos, a sus familias, a los ingresados, a los que han conseguido superarla. Casi 300 muertos en Cantabria pesan sobre este discurso y estoy seguro que suponen una responsabilidad adicional cada día para la gestión de todos los que están en la Consejería de Sanidad. Sin lugar a dudas, el coronavirus ha trastocado nuestras vidas y nos ha obligado a replantearnos muchas cosas. También cómo hacer la política en sanidad. Debemos centrar nuestros esfuerzos en doblegar la curva de los contagios, pero, mire, señor consejero, nosotros sí creemos. Frente a lo que se ha dicho hoy en esta Cámara, nosotros sí creemos. Quizás los regionalistas no seremos los más religiosos en este hemiciclo, pero la verdad es que sus presupuestos crecen, afrontan una nueva realidad y suponen la mayor dotación histórica en este área. Alguien preguntaba el otro día en esta misma tribuna si el gasto en personal es gasto o es inversión, si el capítulo 1 debe considerarse de una manera o de otra. Miren, los regionalistas lo tenemos claro. Invertir en salud, invertir en sanidad es inversión, no es gasto. Que se lo digan a los miles de cántabros que cada día utilizan los servicios sanitarios. Mezclar, como se ha hecho hoy aquí, la deuda, a Iván Redondo, las políticas de gasto, las críticas al Gobierno por llegar a los acuerdos con unos u otros partidos políticos demuestra que los grupos están muy poco dispuestos a aportar en materia de sanidad y, peor, que tienen poca voluntad de avanzar en esa línea. La realidad es que el presupuesto se incrementa un 8,1%, supone tener casi 75 millones de euros más. Claro, escuchar aquí, como acabo de escuchar yo, al portavoz del Grupo Popular decir que él apoyaría multiplicar por 10 el presupuesto de sanidad, pues hombre, es duro. Sobre todo es duro después de que ustedes hayan presentado una propuesta de modificación del presupuesto en la que achacaban al Gobierno que, según los datos de la intervención, se habían gastado ya 1.084 millones y que el Gobierno preveía solo 970. Eso es cierto, esa es su propuesta. ¿Sabe qué decían? Que sumáramos 100. 970 más 100, 1.070. Es decir, todavía no da para cubrirlo. Sean ustedes serios. Si realmente existe una cuestión estructural, en vez de 100, hubieran dicho 200 o 300, o como ha dicho usted, multiplíquelo por 10. Porque, mire, esto es muy fácil. Usted ha dicho que apoyaría la multiplicación por 10. Y entonces, claro que lo apoyaría, pero lo que no nos lo ha traído es en los papeles. Porque decir que se puede multiplicar el presupuesto es muy fácil. ¿Decir de dónde? Porque, claro, después usted nos ha hablado de la deuda. Claro. Y ha reconocido que se está bajando la deuda. Claro. Porque es absolutamente
necesario. Miren, señorías, hay una cosa que me gustaría destacar, o dos ideas que me gustaría destacar. Una sobre la Consejería de Sanidad. Ha dicho usted aquí, señor consejero, que es necesario cambiar la forma de hacer y de pensar la atención sanitaria. Efectivamente, estamos de acuerdo. Es necesario mejorar el sistema sanitario con nuevas tecnologías, dotación para pacientes y gestores, mejorando la interoperatividad del historial clínico, también las consultas en tiempo real. Pero también es necesario invertir más dinero en el I+D+I de la salud, en la inversión y las partidas en IDIVAL, en IBITEC, en el Hospital Virtual Marqués de Valdecilla. Y, cómo no, aumentar el número de rastreadores, como bien ha señalado, que vamos a llegar casi a los 100, porque estamos ante una situación extraordinaria en la que se ha visto cómo esas inversiones producen a corto plazo y a medio plazo las necesidades que el sistema tiene. Pero mire, ha ido más allá. Cuando ha hablado del Servicio Cántabro de Salud, no solo ha dicho que hay que cambiar la forma de hacer y pensar la atención sanitaria, ha dicho que el Servicio Cántabro de Salud es el alma de la atención sanitaria. ¿Por qué es el alma? Porque ahí está el personal. Ahí destina usted 470 millones de euros destinados a mejorar la calidad asistencial. Porque no olvidemos que cuando hablamos del presupuesto de sanidad, lo que estamos hablando es de personas que atienden a personas, de especialistas que atienden a enfermos, pero sobre todo de seres humanos con sus capacidades, sus necesidades y sus limitaciones. Casi el 50% del gasto está destinado a personal. Miren, yo no entiendo que en una situación como la actual se les haga a ustedes una crítica, se nos haga a nosotros, el Gobierno, los grupos que apoyamos al Gobierno, una crítica, por no aumentar sustancialmente las partidas de inversión. No lo entiendo. Usted ha dejado bien claro cuál es la apuesta presupuestaria por el Hospital Marqués de Valdecilla, nuestro buque insignia. Ha dejado bien claro que está llevando a cabo una inversión fundamental en el Hospital de Laredo. Ha dejado bien claro que va a seguir invirtiendo en los hospitales de Sierra Llana y el Tres Mares. Todos tenemos muy claro dónde tiene que ir la inversión de sanidad en este presupuesto. En las personas, en los servicios necesarios para hacer frente al COVID, pero también en todos los demás servicios, en toda la demás atención que es fundamental en nuestro sistema. Y en este sentido quiero centrarme ahora en una cuestión clave, la atención primaria. Es verdad que atención primaria sube un 8,5%, pero tenemos que hacer un esfuerzo suplementario. No porque lo diga el Partido Regionalista o lo plantee, que sé que es su objetivo este consejero de Sanidad, porque los ciudadanos nos lo están reclamando. Los ciudadanos, la primera imagen que tienen de la sanidad es la atención primaria. Y, sobre todo, en todos aquellos sitios donde el despoblamiento, donde la falta de servicios les lleva, unido al envejecimiento de la población, a tener en esa atención primaria uno de los referentes fundamentales de su vida. Señor consejero, haga un esfuerzo, sé que es su objetivo, para conseguir que la atención primaria de Cantabria siga mejorando. Es fundamental. Sabe que va a contar con todo nuestro apoyo, incluso en los que hoy han sido críticos. En el tema de la atención primaria estoy seguro, doy mi voto por ellos, de que van a apoyar cualquier iniciativa que tenga que ver con una mejora de ese servicio. Es verdad que estamos en un momento muy complicado. Es verdad que el presupuesto de sanidad ocupa prácticamente un tercio de la disponibilidad económica de esta comunidad autónoma. Pero es que la realidad hace que gran parte del interés y del futuro de esta comunidad autónoma pase porque en este momento excepcional de pandemia,
en este momento excepcional que llevamos viviendo desde marzo de este año, la sanidad haga un esfuerzo suplementario, que no me siento legitimado para pedirles a todos los médicos y a todos los enfermeros y a todas las personas vinculadas al sistema sanitario, sino solo porque lo hago en representación de miles y miles de cántabros, a los que también tengo que aprovechar estos 29 segundos que me quedan para pedirles responsabilidad, para pedir que esos sanitarios a los que tenemos que dotar de medios, a los que vamos a dotar de medios, a los que vamos a dotar presupuestariamente, no quieren aplausos, quieren responsabilidad, quieren que cumplamos con las prescripciones, quieren que llevemos la mascarilla en todas partes, quieren que no nos reunamos. Y eso, señorías, es cosa nuestra. No lo puede obligar el Gobierno. Termino ya, señor presidente, muchas gracias por estos segundos. No lo puede obligar el Gobierno, no lo puede facilitar el Gobierno. Esa sanidad la hacemos cada uno de nosotros. Yo creo que ha llegado el momento también de pedirles a todos los ciudadanos que apoyen a sus sanitarios, a nuestros sanitarios, de esta manera. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, tiene su contestación el consejero de Sanidad por un tiempo máximo de 30 minutos. Gracias, presidente. Bueno, voy a intentar darle respuestas a todas las cuestiones que me han planteado por los diferentes grupos parlamentarios. Empiezo por el Grupo Parlamentario Mixto, con varias de las cuestiones que ha comentado. Lo primero, con respecto al presupuesto total. Mire, usted parte del presupuesto del año 2020, pero no tiene en cuenta las modificaciones presupuestarias que se han hecho a lo largo del ejercicio. Ya le dije en mi intervención que gracias al buen hacer de la consejera de Hacienda, María Sánchez, durante este ejercicio hemos dispuesto de créditos suplementarios porque si no, no hubiésemos podido afrontar con el dinero suficiente la pandemia. De tal forma que con las modificaciones presupuestarias el crédito de sanidad es de 1.084.248.183 euros exactamente. Por lo tanto, no parta de la cifra que había en el presupuesto, porque luego en el presupuesto a lo largo del ejercicio ha habido incrementos presupuestarios que gracias a eso nos ha permitido afrontar el ejercicio correctamente. Adoctrinamiento. Mire, la Consejería de Sanidad no hace ningún adoctrinamiento. Usted lo que tiene que ser consciente es de que hay una ley que promulga y protege la igualdad de los ciudadanos por razón de sexo. Es decir, que no haya diferencias en función del género, y es una ley aprobada por el Parlamento que expresa la voluntad popular y, por lo tanto, usted tiene que asumir eso, que existe esa ley. Pero además de que existe esa ley, es que hay ciencia, y la ciencia ha demostrado que el género es un factor que influye, es un determinante de la salud, y, por lo tanto, la Consejería de Sanidad no puede ser ajena a eso. Sí, usted dirá que no, pero es que la ciencia ya lo ha demostrado. El sexo, el género, influye en los determinantes de salud. No enferman igual las mujeres que los hombres, ni de las mismas patologías, ni por las mismas causas. Es decir, que no hable de adoctrinamiento. Nosotros simplemente aplicamos la ciencia. Porque, desde luego, le puedo asegurar que ni la Consejería de Sanidad ni este consejero tiene ninguna intención de hacer adoctrinamiento de ningún tipo. Si no le importa, estoy en mi uso de la palabra. Eso lo ha demostrado la ciencia. Revise la bibliografía, que le vendrá muy bien. Gasto farmacéutico. Mire, con respecto al gasto farmacéutico, que además ha habido más intervenciones que se han referido a ese tema, le voy a dar los datos últimos, que algunos son buenos y otros no son tan buenos, pero en todo caso se los voy a dar. Fuente, Ministerio de Sanidad y Consumo, datos oficiales. Evidentemente, el Ministerio de Sanidad y Consumo los tiene de que se alimenta de nuestra propia información. Gasto vía receta.
es decir, lo que se dispensa a través de recetas médicas. El gasto en farmacia, receta enero-octubre de 2020, es de 135 millones de euros, con un incremento, en el caso de Cantabria, un poco por encima de la media del país, y eso hay que tener en cuenta, y no es la única excusa. Posiblemente tenemos que seguir trabajando en las líneas que le voy a indicar ahora, pero una de las cuestiones de ese gasto en farmacia también está influenciado por la interoperabilidad de la receta. Cantabria, en ese sentido, es deficitaria. Es decir, los ciudadanos cántabros que se van a otras comunidades autónomas y que cogen medicamentos en las farmacias de otras comunidades autónomas, ese importe es inferior al del resto de comunidades autónomas que vienen a Cantabria y que cogen medicamentos en las farmacias de Cantabria. Pero es lo que tiene tener un sistema nacional de salud. En este caso, pues el balance de la receta es negativo para Cantabria. Es decir, que en los gastos del turismo también hay que incluir esta parte de la farmacia. Pero no pasa nada, lo asumimos, porque también es importante que el turismo venga a Cantabria y pueda adquirir aquí los medicamentos que tenga como tratamiento habitual. En todo caso, nosotros estamos en el ámbito de la farmacia por receta, tenemos varias líneas de actuación. Una, el programa de uso racional del medicamento, que siento decirle al representante del Partido Popular que para nada es infructuoso, es fructuoso. Seguimos trabajando en él. En este año 2020 hemos trabajado en la actualización del catálogo de formas magistrales y en las auditorías del uso anómalo de determinados medicamentos. Continuamos con el desarrollo del sistema de ayuda a la prescripción médica, con un aviso electrónico en el caso de desabastecimiento de medicamentos o con la incorporación de mutualistas de adscripción pública. Hemos iniciado el proyecto de digitalización de los cupones precinto que llevan todas las cajas de medicamentos para, precisamente, la mejora del sistema de información de receta, y estamos ahora mismo trabajando con la indicación de medicamentos y productos sanitarios por la enfermería, que lo estará puesto en práctica en breve. Es decir, para enero esperamos tenerlo en práctica. En el ámbito de la farmacia hospitalaria, pues mire, el gasto en farmacia hospitalaria hasta septiembre de 2020, en Cantabria ha sido de 84.863.000 euros, con un crecimiento interanual del 3,61%, mientras que la media del sistema sanitario es del 6,35%. Casi la mitad del incremento que sufre en el resto del país. Por primera vez, el gasto farmacéutico hospitalario en Cantabria crece por debajo de la media nacional. Por primera vez. A pesar de que la pandemia ha obligado a incrementar el gasto en determinados medicamentos y a disponer de una reserva estratégica extra de medicación por si superasen las existencias en los hospitales. Y eso, evidentemente, se debe a que también hemos trabajado en el ámbito de la farmacia hospitalaria, trabajando en el pago por resultados para la adquisición de determinados medicamentos. Actualmente, el Servicio Cántabro cuenta ya con 34 acuerdos de riesgo compartido, bien sea por financiación o por pago estricto por resultados, que eso ha supuesto un ahorro que nosotros hemos estimado en más de 2.645.000 euros. Hemos trabajado en la constitución de un comité autonómico de farmacia con extensa representación de los profesionales, que ha aprobado ya 6 protocolos cooperativos para el uso en todos los hospitales de determinados medicamentos, que han valorado 917 solicitudes individualizadas que dan respuesta a situaciones clínicas excepcionales y que han modificado dictámenes favorables a la inclusión de 17 nuevos medicamentos en los hospitales de Cantabria. Además, seguimos trabajando en fomentar en el ámbito de la hospital la utilización de medicamentos genéricos y similares, y además hemos iniciado el proyecto de integración del sistema hospitalario de prescripción, lo que denominamos PEA en el sector sanitario, con el sistema económico-financiero, precisamente para tener más información de la evolución de la farmacia hospitalaria. Y con respecto al capítulo de inversiones, pues mire, no será un capítulo como para tirar cohetes, efectivamente, y a mí me gustaría que fuese mayor. Es decir, que yo encantado de que se aumente el capítulo de inversiones en concreto del Servicio Cántabro de Salud, y encantado de que nos diga de qué partida presupuestaria se añade al capítulo de inversiones de la Consejería de Sanidad, porque desde luego que le puedo asegurar que yo apoyaré cualquier iniciativa para aumentar el capítulo de inversiones del Servicio Cántabro de Salud. Con respecto a las preguntas que me hacía el Grupo Parlamentario Ciudadanos, mira, el capítulo 1 incluye todo, incluye salarios, incluye carrera y desarrollo,
que lo que he dicho estrictamente es los acuerdos en relación con carrera y desarrollo, y incluye todos los gastos de capítulo 1 que sean necesarios hacer. Evidentemente no hay una partida específica para contrataciones extra, pero sale del capítulo 1, como es lógico. Yo también le digo lo mismo que al Grupo Parlamentario Mixto. Estaría encantado de que el presupuesto del Servicio Cántabro y de la Consejería de Sanidad aumentase todavía más. Encantadísimo. No por tener más dinero, sino porque realmente se necesita para, por ejemplo, en el capítulo de inversiones o en otras materias. Pero también le quiero decir, mire, la ejecución presupuestaria del Servicio Cántabro en lo que va de año es del 88,4%. No lo he mirado porque yo no me dedico a mirar lo del resto de las consejerías porque tengo mucho que hacer, pero le puedo asegurar que seguro que será, si no la más alta, de las más altas del Gobierno de Cantabria. Y con un periodo medio de pago del Servicio Cántabro de Salud de 11,55 días. 11,55 días, lo cual quiere decir que el Servicio Cántabro de Salud, cuando tiene dinero, lo utiliza y lo utiliza bien y paga en tiempo a los proveedores. 11,5 días de periodo medio de pago el Servicio Cántabro de Salud, que es el gran monstruo en cuanto a organismos de la estructura del Gobierno. Test de antígenos. Pues bueno, efectivamente no es motivo de esta comparecencia, pero le voy a ser muy escueto. Mire, nosotros, a diferencia de lo que hacen otras comunidades autónomas, y esto me lo va a permitir porque le va a parecer una chulería, pero es que tengo que presumir de lo que puedo presumir, nosotros no nos lanzamos a comprar porque una de las características de esta gestión, de la gestión de la Consejería de Sanidad en esta legislatura, es el término eficiencia, que lo manejamos continuamente los equipos directivos y, por lo tanto, antes de hacer ningún gasto, pensamos lo que nos va a traer ese gasto, es decir, cuánto nos supone económicamente, pero lo que nos va a aportar a la asistencia sanitaria. Sé perfectamente que otras consejerías y otros gobiernos se han lanzado a la compra de test de antígenos. Pero mire, es que al final el tiempo nos da la razón. Nosotros los vamos a utilizar. Están pedidos ya, como he comentado, creo que en la comparecencia que tuve en el Parlamento el lunes, están pedidos ya para su uso en el ámbito de la atención primaria, con un modelo concreto, un modelo comercial, y en el ámbito de la atención hospitalaria para las urgencias, con otro modelo concreto. Pero es que ayer ha salido una recomendación de la Unión Europea, una recomendación del 18 de ayer, que es específica para el tema de los test de antígenos, me lo he dejado ahí, pero lo sé, en la que plantea, lo primero, que no vale cualquier test de antígenos, que los test de antígenos tienen que tener una sensibilidad superior o igual al 80% y una especificidad superior o igual al 97%. Por lo tanto, todo test de antígenos comercial que esté por debajo de estos parámetros que marca la Unión Europea no tiene ningún sentido comprarlo. Y lo segundo, y en esto es lo que nos da razón la recomendación de la Unión Europea, es que los test de antígenos tienen su máxima sensibilidad y especificidad en personas que tengan síntomas, hasta 5 días después de la aparición de los síntomas. Y eso es clave y fundamental, porque si hacemos test de antígenos masivamente a población asintomática, bueno, detectaremos casos, pero no es el objetivo de los test de antígenos. Los test de antígenos son para personas que tengan síntomas hasta los 5 días posteriores, y lo dice la Unión Europea, no lo dice el consejero de Sanidad. Y esa va a ser nuestra política de aplicación en Cantabria, en primaria y en las urgencias de los hospitales a gente que tenga síntomas. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista me preguntaban el tema de los gastos de asistencia sanitaria por COVID. Bueno, es difícil y le voy a explicar un poco la metodología que nosotros seguimos porque no es fácil específicamente determinar cuáles gastos están relacionados directamente con el COVID. Pero se lo voy a intentar explicar. Nosotros distinguimos entre gastos directos, que son aquellos que casi de forma inequívoca podemos unir con el tema COVID, y gastos indirectos que no los podemos, que es muy difícil de detallarlos y que los hacemos, digamos, por estimación. Pero de gastos directos, que eso sí que claramente los podemos relacionar con el COVID, nos hemos gastado ya, y le voy a dar las cifras que no las hemos dado nunca, pero se las voy a dar ahora. 22.643.000 euros en personal, es decir, en contrataciones de personal. Ya lo he dicho antes, que llevamos contratados en esta pandemia más de 1.065 profesionales. 15.505.000 euros llevamos gastados en pruebas diagnósticas y material de laboratorio.
Es decir, en todas las pruebas que hay que realizarles a los pacientes COVID y en todas las pruebas diagnósticas de PCR, test rápidos, etcétera, etcétera. 8.554.000 euros en gasto de farmacia hospitalario, es decir, medicamentos usados en los hospitales con el tema COVID. 2.566.000 euros en gasto en productos farmacéuticos a través de receta, es decir, lo que los ciudadanos han adquirido a través de receta. 8.599.000 euros en productos sanitarios sin receta u orden de dispensación, es decir, aquí es donde van mascarillas, gel, EPIs de los profesionales, etcétera. 8.599.000 euros. 803.000 euros en gastos en asistencia concertada, es decir, cuando hemos utilizado hospitales que no son nuestros para determinadas situaciones. Y casi 3.600.000 euros, 3.599.000 euros en inversiones que hemos tenido que hacer, como obras y demás, o adquisición de aparatos en relación con la epidemia. Total de gastos directos, 64 millones. Es decir, que 64 millones lleva ya gastados el Servicio Cántabro de forma inequívoca en relación con la pandemia. Si a esto añadimos los gastos indirectos, que ya le digo que nosotros esto lo hacemos por estimación, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos una estimación en función de los pacientes que hay ingresados y qué porcentaje del gasto, tanto de capítulo 1 como de capítulo 2, puede suponer ese porcentaje de pacientes. Pues hasta octubre nos iríamos a la cifra, nosotros tenemos estimado otro gasto indirecto de 59.389.000 euros. En definitiva, 60 millones y 64 hacen 124 millones, es lo que nosotros calculamos que llevamos gastado en relación con la pandemia en el Servicio Cántabro de Salud, es decir, en la asistencia sanitaria de los pacientes que han sido COVID positivo y que, por desgracia, hayan necesitado que ingresar o hayan necesitado medicación en relación con el tema COVID. Vacunas, que me preguntaba, difícil cuestión el tema de las vacunas porque, a ver, lo primero, la estrategia de vacuna contra el COVID-19 depende, las riendas la ha tomado la Unión Europea, sí es la Unión Europea la que está llevando todo el tema de la negociación con las casas que se están dedicando a la fabricación de vacunas. Eso en cuanto a términos de negociación. Y luego, en cuanto a términos de adquisición, la estrategia va a radicar en el Gobierno central. Es decir, es el Gobierno central quien va a hacer la adquisición y el pago de esas vacunas. Por eso, en principio, en nuestros presupuestos no va incluido la vacuna COVID porque lo va a pagar el Estado. Ahora mismo la Unión Europea tiene contratos ya cerrados con 4 casas comerciales. La que en principio va a obtener la vacuna en menos tiempo o la que va a estar en el mercado en menos tiempo, que es la de Pfizer, BioNTech. Ahí la Unión Europea tiene cerrado un contrato de 200 millones de dosis más 100 millones adicionales, es decir, entre 200 y 300 millones de dosis se pueden adquirir. De eso a España llegarán entre 20 y 30 millones y, según nuestro cálculo, eso todavía no está cerrado porque depende de la Comisión de Vacunas, que es un grupo de trabajo que depende del Consejo Interterritorial, que está trabajando ya en la estrategia de vacunación y en cómo será la distribución. Pero bueno, si se distribuyen por población, que es lo lógico, porque las vacunas claramente es lo lógico que tengan un criterio de distribución poblacional, Cantabria recibirá entre 248.000 y 370.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Eso supone que servirá para vacunar a entre 124.000 y 186.000 personas, porque cada persona lleva 2 dosis. Bueno, según la compañía, las primeras dosis pueden estar en el mercado en enero de 2021. Nosotros, en cuanto las recibiríamos, procederíamos con la vacunación. Es cierto que es una vacuna que tiene una logística de distribución muy complicada porque tiene que estar entre menos 70 y menos 80 grados, pero no hay ningún problema porque, en primer lugar, la casa comercial está trabajando en contenedores que con frío seco, con nieve carbónica, que pueden mantener la vacuna hasta 4 semanas y, por lo tanto, con ese plazo nosotros teníamos perfectamente tiempo para distribución a los centros de salud y luego, lógicamente, la vacuna no se pone, hay que esperar a que se descongele, puede estar hasta 5 días en una nevera normal y se pone a temperatura ambiente. Por lo tanto, no tenemos ningún problema con la distribución y, además, se van a adquirir algún congelador adicional de los que habitualmente tenemos porque
Nosotros en nuestras casas no tenemos congeladores de menos 80, pero en los hospitales, pues en el Hospital Marqués de Valdecilla, en el Idival, en el Banco de Sangre, en Sierra Llana, hay hospitales. Hay congeladores de menos 80, no tendríamos ningún problema y además creo que el Gobierno de Cantabria va a adquirir alguno más adicional. La segunda casa con la que hay un contrato es con AstraZeneca Oxford, que es en principio las primeras dosis estarán en el primer trimestre de 2021. La Unión Europea tiene firmado un contrato en agosto con 300 millones de dosis. Hay otro acuerdo con Sanofi GSK, otra casa, por otros 300 millones de dosis. Las primeras dosis se esperan en el segundo semestre del 2021 y hay otro acuerdo con Johnson & Johnson, que saben que es la marca de lo que nosotros en Valdecilla se está haciendo el ensayo de fase 2. Aquí hay un acuerdo firmado en octubre en la Unión Europea con 200 millones de dosis más otros 200 millones adicionales. Y además, ahí sé que se está negociando la Unión Europea con otras casas comerciales, con Moderna, con Novavax, con CureVac, por millones de dosis. De hecho, lo más llamativo es que si uno suma los millones de dosis que la Unión Europea tiene ya con la posibilidad de adquirir a las distintas casas comerciales, es más población que toda la Unión Europea. Por lo tanto, que nadie tenga miedo porque va a haber dosis para todo el mundo. Y en Cantabria no tengan ningún miedo, que las dosis que lleguen se van a poner en tiempo, en plazo, y a través del mecanismo de vacunación habitual que tenemos, que es a través de la red de atención primaria, como es lógico. Es decir, que vacunaremos en los centros de salud. Fondos europeos. Que comentaba el representante del Partido Popular. Pues efectivamente estamos de acuerdo. Es decir, los fondos europeos no van a ser la panacea de nada, ni van a resolver las deficiencias estructurales que tiene el sistema sanitario español, pero sí que es cierto que los fondos europeos nos pueden ayudar porque su lógica es, o su sentido es, que el de proyectos que sean a largo plazo, que generen empleo y que tengan estabilidad, es decir, que se autofinancien, que pueda haber un dinero para en la parte inicial, pero que luego puedan ser autofinanciables. Y nosotros, desde luego, los que ha presentado la Consejería de Sanidad y de los que somos cabeza directriz, por decirlo de alguna forma, cumplen esos requisitos. Ahí está la protonterapia, ahí están otros muchos proyectos que lo que tienen es eso. Es decir, que lo que queremos es una inversión inicial para luego poderlos desarrollar y que se autofinancien. Somos conscientes de que, en todo caso, el otro dinero que pueda llegar para proyectos concretos que no cumplan esas características, pues tiene recorrido muy limitado. Nos servirá en el caso de poderse para hacer una obra relacionada con el COVID, de algún tipo de los fondos que hay y demás, pero bueno, no nos va a solucionar los problemas estructurales. Estamos de acuerdo. Y con respecto a los presupuestos realistas, bueno, yo creo que son bastante realistas. Nosotros, con el gasto, con el presupuesto que hacemos, tenemos para cubrir el gasto real, se lo puedo asegurar. Y el problema que tenemos es la deuda. Por cierto, la deuda se arrastra desde el año 2015, desde que ustedes dejaron el Gobierno, que nos dejaron una deuda, a mí no, dejaron una deuda al sistema importante que se ha ido arrastrando y acumulando e incluso incrementando en los años posteriores. Pero parte del problema viene de ahí, de la deuda que se dejó del año 2015. Y con respecto al grupo del PRC, miren, solamente una matización, número de rastreadores. Efectivamente tenemos 50, he hablado yo en mi intervención, son 50 añadidos a los que ya teníamos dependiendo de la estructura de salud pública. Es decir, que no es que tengamos 50, son 50 añadidos a la estructura de la consejería y además el Servicio Cántabro de Salud tiene otra unidad de vigilancia epidemiológica que les hemos renovado el contrato la semana pasada por razones de necesidad con otras, pues no sé si son 40 o 50 personas más. Con respecto a la atención primaria, pues por supuesto que es un objetivo de este Gobierno, es un objetivo de esta consejería, potenciar la atención primaria. Es cierto que no nos acompañan los tiempos con el tema del personal, ya nos gustaría poder contratar más médicos de familia, más enfermería en determinados momentos, la dotación de enfermería de la atención primaria, salvo alguna cuestión concreta, está bastante dotada. Otra cosa es que para cuestiones puntuales o en determinados puntos concretos se pudiera necesitar más enfermería, que no digo que no, pero en general la dotación de enfermería es la correcta en los centros de salud. Nos quedaría hacer un esfuerzo por potenciar la parte de los médicos, que sí que
estamos apurados porque la situación es la que es y es que no hay médicos en el mercado. En todo caso, se están haciendo esfuerzos también desde el Gobierno central. Este año se va a hacer una convocatoria específica para medicina de familia y para pediatría de atención primaria, del MIR, es decir, que se están dando pasos también para intentar en un medio plazo solventar esta solución, porque la solución rápida no existe. De hecho, ahí está la medida rápida, que vuelvo a insistir, que lo dije en este Parlamento y que vuelvo a insistir, que el Gobierno promulgó a petición de las comunidades autónomas, la de otras vías alternativas, y ya ve usted la respuesta que ha generado en los profesionales. Y en ese sentido y en esa potenciación de la atención primaria, también le quiero aclarar que el mayor del aumento del presupuesto que tiene atención primaria, la mayor parte va a programas especiales. ¿Por qué? Para cubrir la jornada de 35 horas, que supone que dejamos de hacer parte de actividad, para prolongar la jornada, para hacer programas de absorción de la demanda y, en su caso, para hacer horarios especiales, si se necesita, para atender a los ciudadanos fuera del horario habitual de los centros de salud, que es de 8 a 3 o de 8 a 5, ahora mismo ya de 8 a 3 porque son 35 horas semanales. Y por mi parte, nada más. Creo que he respondido a todas las preguntas que me han hecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Y llegado a este punto, concluimos el debate del orden del día y se levanta la sesión. Muchas gracias, señor consejero, y a todo su equipo por haber acudido hoy aquí. Y a los que no están también, que están colaborando con todo lo que aquí se pone de manifiesto. Gracias.